Santa Catalina de Siena llamó al Papa mi dulce Cristo en la tierra. San Agustín escribió una vez que ubi Petrus ibi ecclesia, o lo que dice es latín y significa donde quiera que esté Pedro, ahí está la iglesia. Es decir, donde está el papado, ahí está la iglesia. Es imposible imaginarse a la Iglesia Católica sin el Papa, ¿verdad? Y eso tiene mucho sentido, especialmente cuando nos tomamos unos minutos para considerar el mensaje de las lecturas del hoy, que todo católico puede saber cómo explicar. Pues algunos cristianos pues, que no son católicos piensan erróneamente que el papado fue inventado por el emperador romano Constantino 300 años después de Cristo. Hasta entonces, dicen, la iglesia no tenía un líder único. Más bien, la Biblia por sí sola mostró a los creyentes individuales el camino a seguir a Cristo. Y la iglesia era una reunión democrática de esos seguidores. Hoy en día, incluso algunos católicos han aceptado ese punto de vista, ¿verdad? Especialmente cuando hacen la pregunta, dime dónde dice eso en la Escritura, en la Biblia. Y si no dice en la Biblia, no es la verdad. Y por eso también quieren cambiar las creencias y prácticas católicas de la misma manera que los sistemas políticos modernos cambian las leyes y los líderes, es decir, mediante encuestas de opinión y también votos populares. Pero hay algunos problemas con esto. Primero, están olvidando que la lista de libros incluidos en la Biblia actual, lo que nosotros usamos hoy en día, no se finalizó hasta décadas después de la muerte del emperador Constantino. Segundo, también ignoran los 15 siglos de historia cristiana entre San Pablo y Martín Lutero, el protestante. Realmente nadie dijo que es solo por la Biblia, por las Escrituras, que yo sé la verdad. Hasta Martín Lutero. Pero lo más importante es que este punto de vista malinterpreta gravemente el poderoso pasaje del Evangelio de hoy. La verdad, hermanos y hermanas, es que la iglesia de Cristo no fue, no es y nunca será una democracia. ¿Y por qué? Porque la iglesia del Nuevo Testamento, como el Israel del Antiguo Testamento, es una familia. Es una familia de creyentes con una cabeza. Y también es un reino gobernado por Dios, con Cristo mismo como cabeza de esa familia y rey de ese reino. Pero Cristo también eligió ejercer su autoridad a través de un representante, un vicario en la tierra. Hizo esto siguiendo el modelo que se nos muestra en el Antiguo Testamento, lo que escuchamos hoy, el capítulo 22 de Isaías. Los reyes del Antiguo Testamento delegaron temporalmente su autoridad en el amo del palacio, como Dios hizo con Sebna y Eliakim. El Señor, por ejemplo, dice de Eliakim, pondré ya la llave de la casa de David sobre su hombro. Y Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, de la casa de la Israel nueva, es decir, la iglesia. El Señor dice de Eliakim, lo que Él abre, nadie lo cerrará, lo que Él cierra,
nadie lo abrirá. Jesús dice a Pedro, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatas en la tierra quedará desatado en el cielo. Y eso, los dos, cerrar, abrir, atar, desatar, esos son símbolos que significa de tener un papel de gobernar por establecer límites y permisos en la iglesia. Claramente, Jesús mismo creó el papado como instrumento de unidad y continuidad para su iglesia. Cristo nos guía a través de su iglesia, no solamente por las Escrituras, pero por su iglesia. Y las Escrituras tienen su lugar de privilegio en la iglesia. Y la cabeza visible de esa iglesia es el Papa, ¿verdad? El Papa. Hoy se nos ha recordado que esto es cierto, y que deberíamos estar encantados de explicárselo a cualquiera que no lo entienda, ¿verdad? Porque hay muchos que no entienden, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el Papa? ¿Por qué nosotros escuchamos a Él? ¿Quién es el Papa? Y nosotros como católicos debemos saber cómo explicarlo, como nosotros entendemos Isaías 22 y también el Evangelio de hoy. Y también debemos hacerle a la gente saber que el Papa no es un líder político ni un patriarca autoritario que impone tiránicamente su voluntad a los católicos. Él es ninguno de ellos, no líder político ni un patriarca autoritario. Y por eso cuando la gente pregunta por qué el Papa no cambia esta enseñanza de la iglesia o esa enseñanza de la iglesia, y la realidad es que el Papa no tiene la autoridad de hacer eso. Su papel es cuidar la iglesia, no cambiar la iglesia. Guiar la casa, no romper las paredes de la casa, ¿verdad? En otras palabras, Él es nuestro Padre espiritual. Como nosotros escuchamos en el 22 de Isaías, el rey es el verdadero padre, pero el cabeza de la casa delegado también era conocido como padre del pueblo. Y ese Padre espiritual fue designado y guiado por Cristo para mantener puro el Evangelio y aplicarlo fielmente a los tiempos y circunstancias cambiantes de la historia. Entonces sí, el Papa tiene que decir o enseñar cosas para adaptar lo que la Iglesia tiene que hacer para continuar en la misión de proclamar el Evangelio. Otra cosa que es interesante es que la palabra Papa proviene de la palabra griega que significa papá. Y la palabra en griega es papas. Muy cerca al español, ¿verdad? Papas, papá, papa. Ok. Mientras celebramos el sacrificio de Cristo hoy, hermanos y hermanas, lo recibimos en la Sagrada Comunión. Y nosotros lo hacemos en unión con los obispos y todos los miembros de la familia de Dios en todas partes en este día del Señor. Amemos a nuestro Papa. Hay que rezar por Él. A través de nuestra obediencia consciente, llena de fe y bien informada a su enseñanza divinamente garantizada sobre lo que los verdaderos cristianos deben creer y cómo deben vivir. Nosotros lo amamos así. También necesito decir que a veces el Papa dice cosas que no son parte de su papel oficial. En otras palabras, cuando él hace entrevistas con reporteros o por un avión, por ejemplo, no todo lo que dice
es lo que tenemos que creer específicamente, ¿verdad? Es solo cuando Él enseña a título oficial. Por ejemplo, cuando Él escribe y publica un documento como una encíclica, es un ejemplo, ¿verdad? Y es importante entender eso, especialmente porque muchos reporteros dicen cosas que el Papa dijo, pero Él no dijo, ¿verdad? O quieren remover sus palabras afuera de su contexto. Bueno, bastante de eso, ¿eh? Todo esto también suscita en nuestros corazones ese mismo sentimiento expresado tan bellamente por San José María Escrivá, que dijo: el amor al romano pontífice debe ser en nosotros una pasión buena, porque en él vemos a Cristo.